Hoy quiero continuar con este tema que comencé la semana pasada y oro que sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Y se titula ¿qué quiere decir Jesús cuando nos dice síguenos? ¿Qué quiere decir Jesús cuando nos dice síguenos? Y la semana pasada hice un gran enfoque acerca de la palabra curios y la palabra doulos. Yo le motivo y yo creo que me voy a morir motivándolo hasta el día que Dios me permita pastorear y predicar, que traiga su Biblia a la iglesia. Hoy en día hemos perdido, creo que son buenas costumbres o no nos hemos acostumbrado, pero yo le motivo siempre a traer su Biblia para poder tomar notas, escribir y ser un buen estudiante de la palabra de Dios. Sobre todas las cosas, el cristiano debe de ser un buen estudiante de la palabra de Dios. Debe de conocer la palabra de Dios, debe de amar la palabra de Dios. Esto es sumamente importante. Y el día de hoy quiero hacer un enfoque en esta pregunta. En esta pregunta, ¿hay un problema con un evangelio gratificante? ¿Hay un problema con un evangelio gratificante? Y en inglés se traduce mejor, no sé si ustedes lo han escuchado, la palabra es feel good gospel, ¿verdad? En otras palabras, un tipo de enseñanza que se enfoca nada más o primordialmente en decirle a la gente lo que quieren escuchar o decirle a la gente lo que los hace sentir bien. ¿Sí me explico? Tiene muy poco predicación acerca del arrepentimiento, de la convicción. Muy poco habla acerca del pecado en la vida de las personas. Y eso tiene que ver con el hecho de que la razón o el propósito primordial es que venga más gente. Y que cuando usted venga, no se le haga sentir mal con predicaciones que lo vayan a incomodar. ¿Sí me explico? O que lo vayan a hacer sentir mal. Le mencionaba hace 2 semanas atrás, para mí fue algo bien interesante cuando la Suprema Corte de Justicia aprobó o dio el fallo de que el aborto no es un derecho constitucional. Me llamó mucho la atención de que 4 de los 5 pastores muy famosos en los Estados Unidos, especialmente en la edad de los 40 para abajo, de las iglesias más grandes en los Estados Unidos, ninguno de ellos dijo nada acerca de esto, siendo que es una de las leyes más controversiales, más dañinas en la historia de los Estados Unidos. Ninguno de ellos dijo nada acerca de eso. Interesantemente, cuando han sucedido otras cosas que no voy a entrar en ellas, que el mundo fomenta, que el mundo defiende, fueron muy rápidos ellos en dar su voz. Inmediatamente entraron en Twitter y comentaron. Creo yo que esto me ha llevado, y entre otras cosas más, me ha llevado a mí, hermano, a seriamente reevaluar mucho de lo que yo creo. Mucho de lo que yo he creído por muchos años. Al compartir lo que le voy a compartir, algunas cosas usted se quedará como, what, really? Porque es cosas que yo he predicado por mucho tiempo. Pero el día de hoy quiero retarlos a que veamos la palabra del Señor. Amén. Y no es que no hayamos predicado antes la palabra del Señor, pero yo creo que hoy más que nunca, hermano, vivimos en un tiempo donde yo creo que la estrategia de Satanás es la falsa enseñanza. Y especialmente la enseñanza que se centra en las personas. Desde la alabanza, aún desde las alabanzas, aún desde los cantos que cantamos hoy en día. Yo le decía a hermana Eva, a Nancy hace tiempo atrás, antes de cantar un canto, fíjense en la letra, que sea una alabanza a Dios, correcto, no algo acerca de mí, correcto, no yo centrado, sino Dios centrado. Y es algo muy importante eso el día de hoy. La semana pasada, para darles un repaso,
yo hablé de dos palabras muy importantes, y si usted no escuchó lo que yo prediqué la semana pasada, se le va a hacer un poquito difícil seguirme la línea el día de hoy. Así que yo le motivo a todos, se los envié el link por texto del sermón, ¿verdad? Para que lo pueda escuchar con atención. Hablé acerca de dos palabras en el Nuevo Testamento, la palabra déspotes y la palabra curios. La palabra déspotes y la palabra curios son las palabras que se traducen a la palabra Señor en el Nuevo Testamento. Cuando usted encuentra la palabra Señor en el Nuevo Testamento, la palabra es la palabra curios. Y en algunas partes del Nuevo Testamento la palabra déspotes. Ambas representan, significan Señor o Maestro. La palabra curios significa Señor absoluto. Y la palabra déspotes, Señor soberano, y la otra, Señor absoluto. Luego les hice mención, hermanos, de la palabra dulos, que es la palabra que la mayoría de sus Biblias, de mi Biblia, la Reina Valera que usted tiene, traduce como siervo, ¿correcto? En inglés it's always translated to servant in the New Testament, all the time. En español, de las 150 veces, solo 33 veces la Reina Valera la traduce de la manera correcta, que es la palabra esclavo. Jesús nos llamó a cada uno de nosotros, a sus discípulos, nos llamó siervos. La palabra doulos. Nos llamó en realidad, ¿qué? Esclavos. Y yo le mencionaba la semana pasada muy claramente que el término de esclavitud y la esclavitud era algo muy conocido en el tiempo de Jesús. La esclavitud era algo muy predominante en el Imperio Romano. Así que cuando Jesús llamó a sus discípulos y los que se le acercaron a él los llamó a ser sus doulos, cada uno de ellos entendía lo que Jesús los estaba llamando a hacer. Amén. No había confusión del llamado de Jesús para sus vidas. Es más, si uno ve la vida de los apóstoles, uno ve claramente que ellos entendieron el llamado de Jesús. Cuando Jesús llamó a Pedro, ¿qué hizo Pedro inmediatamente? Lo dejó todo, dice. Amén. Cuando Jesús llamó a Mateo, ¿qué hizo Mateo? Lo dejó todo, dice. Cuando un joven rico quiso seguir a Jesús, ¿qué hizo Jesús? Lo puso entre una decisión: deja todo lo que tienes y luego sígueme. Y el joven decidió no seguirlo. Hoy en día, escúcheme lo que voy a decir. Hoy en día, si ese joven hubiera venido a la iglesia, le hubieran dicho: no tienes que dejar nada, solo empieza a venir y just keep living the way you want to live, y que Dios te ayude y que te, ¿verdad, sí o no? Right. Jesús no fue así. No fue lo que Jesús hizo. Es más, en Lucas 6:46, Jesús le dijo esto a los que lo seguían: ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué me llamas doulos, doulos? Y no hacen lo que yo digo. Y no hacen lo que yo digo. And you don't do what I command you. Right? Les compartía la semana pasada que al entender todas estas verdades, a mí me ha ayudado mucho, porque me ha ayudado a obedecer a Jesús. Me ha ayudado a serle obediente. Cuando uno entiende que en realidad tú no tienes opción que la obediencia al Señor, si verdaderamente eres un cristiano, un discípulo de Jesús, es mucho más fácil obedecerlo. Ahora, la razón principal de todo este estudio y todo lo que vamos a estar estudiando y viendo es Mateo capítulo 7. Abra su Biblia, por favor, a Mateo capítulo 7. No está en sus notas. Versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Y dice así. Y este probablemente es el versículo más difícil de toda la Biblia, hermanos, de todo el Nuevo Testamento. Y no son palabras de Pedro, no son palabras de Pablo, no son palabras de uno de los apóstoles, son palabras del mismo Señor. Y miren lo que dijo:
No todo el que me dice, Señor, Señor, ¿qué es la palabra? No todo el que me dice, Curios, Curios, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, cuando uno lee eso, parece como que hay un conflicto aquí. Bueno, ¿no usted ha enseñado, pastor, que la salvación es un regalo de Dios y que no tenemos que hacer nada para recibirla? Miren lo que dice el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y mire el versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Y esta es la razón. ¿Cuál es la razón? Por ser hacedores de maldad. En inglés la palabra es you lawlessness people. Un hacedor de maldad, y vamos a hablarlo eso en los próximos meses. ¿Qué quiere decir? La práctica continua del pecado. You continue to do the same thing again and again and again, and one day when you stand before Christ, He will tell you, I do not know you. Porque la marca más clara de que una persona no ha sido regenerada, de que una persona no es salva, es su constante desobediencia a Dios. Es su constante desobediencia a Dios. Cuando Jesús llamó a los discípulos, en el Evangelio según San Juan, Él le dijo a sus discípulos, ustedes son mis amigos, dijo, si hacen lo que yo les digo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ahora, ¿cuántos de ustedes tuvieran un amigo, una amiga que les dijera así? You will be my friend if you do what I tell you to do. Would you have a friend like that? ¿Cuántos tuvieran un amigo así? Usted no aceptaría, pero Jesús dijo, yo no acepto ser tu amigo a menos que hagas lo que yo te digo. If you don't do that, you're not my friend. Si tú no haces eso, no eres mi amigo. So, en otras palabras, Jesús espera de los que le siguen una total y absoluta obediencia. ¿Y por qué trajimos esto a noción? Esa es mi meta con todos este tiempo de estas enseñanzas, que hagamos una evaluación de nuestra propia fe. Mi mayor temor, hermanos, es que mucha gente en esta iglesia va a ir al infierno en vez de ir al cielo. That's my fear. Yo creo que todo pastor debería tener ese temor, de preocuparse de que verdaderamente esté enseñando la verdad y hablar la verdad y muchas veces, y claro, la verdad es incómoda. Yo mismo lo atravieso por mi propia vida. Ver si verdaderamente estamos en la fe. Como le dije yo a los hermanos hace una semana atrás, muchas personas lo único que cambiaron es que antes iban a una iglesia que tenía imágenes, ¿verdad? Y ahora ya van a una iglesia que no tiene imágenes. Pero nada más ha cambiado. Nothing else has changed. ¿Usted no conoce más la Biblia que lo que conocía cuando iba a la iglesia católica? No la conoce más. Todos los días de nuestra vida, de lunes a viernes, incluyendo el sábado y la gran parte del domingo, no hay ni un solo cambio en nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. ¿Sí me explico? Y lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a cuando venimos a la iglesia, aún nuestra manera hemos aprendido a hablar como cristianos. Aquí. Hemos aprendido a comportarnos como cristianos acá, pero inmediatamente que salimos de este lugar y interactuamos en el mundo y con familiares y con todo, entra en realidad nuestro verdadero ser, nuestro verdadero yo, que no ha sido regenerado, que no ha sido regenerado, que no ha sido cambiado. Amén.
Jesús dijo que Él era nuestro curios, nosotros somos sus dulos, sus esclavos. Este concepto obviamente de esclavo es algo muy repugnante. Yo le dije que los traductores de la Biblia hace alrededor de 300 siglos atrás que estaban traduciendo, decidieron que la palabra esclavo era una palabra muy dura para la gente y decidieron cambiarla a la palabra siervo. La Reina Valera pone siervo, y ser siervo no es lo mismo que ser esclavo. No es lo mismo. It's not the same thing. Y sin duda alguna, cuando yo pienso en inglés, que en todas las veces que dice esclavo, it's been changed to the word servant. No wonder the church is so self-absorbed. Y vamos a la iglesia que nos entretengan, ¿correcto? Y la iglesia más llena es la que tiene el mejor show. That's the biggest church, the one that has the biggest show. Hablaba con un amigo mío, pastor, me vino a visitar, y él me hablaba de ciertas cosas y me decía, y yo entiendo, porque llega a un crecimiento, la iglesia ya es esta situación donde uno tiene que proteger la estructura, cómo se sostiene la iglesia. Amén. Y uno no quiere, en otras palabras, incomodar a las personas. Si uno habla en contra de homosexualismo, o uno habla en contra de esto porque es pecado, como el alcoholismo es pecado, amén, como la drogadicción es pecado, no, porque hay personas que se van a ofender. Amén. Como alguien me diría a mí, pastor, con los vicios alguien se va a ofender si ha batallado con los vicios, o tiene alguien que batalle con los vicios. Y por no, entre comillas, ofender, ya no lo hablamos. Y cada vez más en la iglesia no se para por la verdad. El término de esclavo y señor es un término muy claro en la Biblia. Por una parte, podemos comprender por qué los traductores de la Biblia han seguido la tendencia a suavizar las implicaciones de la palabra doulos. La palabra esclavitud trae a la mente tantas imágenes negativas y fuertes que evitamos instintivamente. Quiero que vea esto. El evangelio que nosotros predicamos, o el evangelio de la Biblia, hermano, el evangelio que proclamamos es un mensaje, escuche bien, es un mensaje que intrínsecamente es ofensivo a la sabiduría del mundo. El evangelio, hermano, es ofensivo al mundo, ofende al mundo. Pablo lo dijo, no lo dijo yo. Abra su Biblia, por favor, a 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 22. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 22. ¿Ya lo tiene? Espéreme que yo no. Me fui hasta atrás. Mire lo que dice 1 Corintios 1, 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, o sea, algo que no les agrada, y para los gentiles locura, dice. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y de lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.
para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Para los judíos, Cristo es una persona que fue maldita, muerta por los romanos en la cruz del Calvario. Para los romanos, ¿cómo vamos a adorar a alguien que muere en la cruz como un vil asesino? Ellos adoraban el poder, la gloria, ellos adoraban al César, ellos adoraban la riqueza. ¿Sí me explico? Ellos adoraban al Dios a Neptuno y todos los dioses que ellos le rendían adoración. Pablo dice, para ellos nuestro evangelio es locura. Para el día de hoy, el mundo, nuestro evangelio es locura. No lo aceptan, no les gusta. No quieren ninguno de ellos rendirse a la autoridad de Dios. La esclavitud es desagradable para toda persona en su sano juicio. En una ocasión, un pastor afroamericano cuyos antepasados fueron esclavos hasta hace relativamente poco, 3 o 4 generaciones, puede tener mucha mayor conciencia de su desprecio hacia la esclavitud que alguien cuyos antepasados ni fueron esclavos ni dueños de esclavos como nosotros. Pero ser un esclavo no es una posibilidad atractiva ni loable para cualquier persona, independientemente del trasfondo. La idea que Jesús haya demandado una obediencia a su señorío similar a la de un esclavo es un concepto difícil de comprender para las personas de las culturas occidentales contemporáneas como la nuestra. Pero esa no es razón para ignorar o suavizar lo que las Escrituras claramente enseñan acerca de nuestro deber de someternos a Cristo como Señor. No todos los esclavos eran maltratados, pero muchos sí. Y la esclavitud al estilo romano era notoria por su incapacidad de restringir los terribles abusos que se ocurrían. Los mismos esclavos, por supuesto, no tenían absolutamente ningún control en cuanto a si eran tratados bien u oprimidos. Así que aunque la esclavitud era ampliamente considerada como un componente necesario de la estructura social y económica, la idea de ser esclavo era universalmente repugnante. Nadie quería ser el doulos o el esclavo de alguien más. ¿Me explico? No one. Why would you? Desde ese punto de vista, la comparación que Jesús hizo entre el discipulado y la esclavitud no tenía ningún atractivo para los gustos populares o las necesidades básicas de su tiempo. En otras palabras, cuando Jesús predicó su evangelio, no era un evangelio atractivo a las personas. Él estaba predicando que les estaba llamando a hacer que se sometieran a Él, a ser esclavos de su señorío. De hecho, dado que la mayoría de las personas en tiempos de Jesús estaban tan familiarizadas con la esclavitud, en la vida real seguramente tenían una imagen mucho más clara que la nuestra sobre lo que Jesús demandaba cuando se exigía abnegación y entrega absoluta a su señorío. Desde luego no estaban tratando de apelar a una añoranza de su autoestima o hacer que el discipulado resultara atractivo para la gente de Galilea y Judea cuando hablaba sobre el costo de seguirlo, pues comprendían mucho mejor que nosotros el trabajo servil que les estaba pidiendo que hicieran. De hecho, muchas personas, escuche bien, hermanos, de la iglesia primitiva eran esclavos. Hay tantos pasajes en las epístolas dando instrucciones para que el comportamiento de los esclavos reflejara el carácter de la santidad de Cristo. Por ejemplo, si usted abre su Biblia al libro de Efesios, no lo vamos a leer todo lo que les puse ahí, pero quiero al menos leer 1 o 2. Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 8. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos. ¿Cómo dice? Versículo, siervo, ¿qué quieres? ¿Cuál es la palabra ahí? Dulos. Pero si usted no pone la palabra esclavo ahí, cuesta entender lo que Pablo está diciendo. You see what I'm saying? It's hard to understand what Paul is saying. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor,
cuando usted lee esto parece como que si está hablando de su jefe. He ain't talking about your boss. He's talking about somebody that owns you, that's paid for you. It's called slavery. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad ¿qué? De Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. ¿Ve ahí el error de la traducción? Es claro que Pablo debería de haber puesto, los traductores del español deberían de haber puesto sea esclavo o sea libre. Pero cuando yo lo leo ahí, yo digo, ok, siervo. No. Pablo le está hablando a personas que eran esclavas. Y es lo mismo que el Señor dijo que éramos cada uno de nosotros. De Él. Él es nuestro Señor, nosotros somos sus dulos. ¿A cuántos de ustedes es un poquito difícil? Va en contra. ¿Sí o no, hermanos? Va en contra. O a menos que tenemos nuestra relación, nuestra obediencia al Señor. A mí no me costó mucho aceptar esto. Es más, sentí que abrí los ojos muy clara, de una manera muy hermosa. Pero creo que para muchos puede ser algo muy difícil. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿O hay un problema con el evangelio gratificante el día de hoy? Y quiero que me escuche lo que voy a decir el día de hoy, mientras voy leyendo. La idea de un cristiano como esclavo y Cristo como Señor casi está totalmente fuera de nuestro vocabulario cristiano evangélico contemporáneo. Esclavo no solo es una palabra políticamente incorrecta, sino que nuestra generación, escuche bien, nuestra gente, nuestro mundo, nuestro tiempo, además ama los conceptos de libertad y realización personal. ¿No vivimos en el país de los libres, the land of the free? Y no vivimos en la tierra, en el país donde tú puedas lograr lo que quieres lograr. Entonces, para ser atractivos, debemos nosotros de hacer a un lado esto y hablar solo de los beneficios que Cristo nos da y no de lo que Él espera de cada uno de nosotros. Y esa es la razón primordial por la cual, hermanos, no vivimos una vida espiritual exitosa y luchamos mucho aún con la depresión, la ansiedad, la culpa, la angustia. Porque cuando Cristo nos llama a que Él sea nuestro Señor y nosotros sus esclavos, es para darnos libertad del pecado bajo el señorío de Él. ¿Sí me explico? Para quitar el yugo de la maldición, para quitar el peso de las cosas que nos dañan. ¿Qué dijo Jesús? Y aprended de mí, llevad mi yugo, dice, llevad mi carga sobre vosotros, porque mi carga, dijo Jesús, es ligera, es light. Pero eso no quita que Él es nuestro Señor, amén. Aunque la carga que Él pone sobre nosotros, porque nos pone una carga, Él no dijo yo no les pongo una carga, Él dijo mi carga es ligera, no es como que no tengo una carga, yo tengo una carga sobre mí. Le decía a los hermanos la semana pasada aquí en el estudio que nos debe costar, hermanos, debe de ser, hermanos, una lucha en veces la vida cristiana. Esta carne, hermanos, nunca va a ser regenerada, nunca va a cambiar. Siempre va a querer lo malo. Usted puede tener 30 años en la iglesia
Y usted siempre, siempre va a querer lo mismo. Oh, el always. Y la única manera de poder vencer sobre esta carne pecaminosa, como dijo el apóstol Pablo, es solamente bajo el señorío de Cristo. Quitarme el mandato de esclavitud del pecado y tomar el mandato de esclavitud del Señor, el cual ha prometido bajo su señorío vida, paz, tranquilidad, amén, hermanos, gozo. Pero no deja de ser un señorío, no deja de ser un mandato a la obediencia a Él. No deja de serlo. La gente moderna y posmoderna codicia la autonomía. Amén. Queremos ser todos independientes. Por eso la mayoría de la gente aquí en California no anda en los buses. A todos les gusta andar en carro, en sus carros. Hicieron un estudio en California de por qué no había más buses y más trenes. La gente no le gusta. A todos les gusta andar en su SUV de 12 pasajeros, aunque anden solo ellos. Bueno, quizá el costo de la gasolina ahora nos haga cambiar un poco, ¿verdad? Pero nos gusta, por ejemplo, a mí me gusta subirme a mi carro, poner mi música, la temperatura como yo la quiero. ¿Correcto? Amén. Y conforme la iglesia se ha ido haciendo cada vez más mundana, la verdad bíblica de nuestra responsabilidad hacia Jesús como nuestro Señor y Maestro absoluto prácticamente ha desaparecido de la conciencia evangélica. Y quiero que lea esto, lo escribió un hermano que se llama John MacArthur. Las hermanas estudiaron un libro de él hace un tiempo atrás. Y él escribe esto que es algo pesadito, algo fuerte. Dice: la iglesia de nuestra generación, nuestro tiempo, y él habla de la iglesia en general, la iglesia de nuestra generación ha reducido la fe salvadora y el discipulado cristiano a un cliché. ¿Sabe lo que es un cliché? No, a una expresión sin sentido, dice él, pero más correcto políticamente, y ese cliché es una relación personal con Jesús. A mí, hasta yo lo he dicho eso. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a tener una relación personal con Él? What does that mean? Él reta eso. ¿Qué significa eso? That he's your buddy? That he's your friend? Que es tu chero? What does that mean? O yo tengo una relación. What does that mean? ¿Nunca te has puesto a pensar en eso? ¿Qué significa para usted? ¿Qué significa para mí que yo tengo una relación con Jesús? What does that mean? La ambigüedad, o sea, la falta de peso de esta frase refleja la imprecisión destructiva con la que los evangélicos han tratado y maltratado el evangelio durante muchas décadas, como si Cristo, escuche bien esto, como si Cristo pudiera ser amigo íntimo de alguien sin ser el Señor de esa persona. ¿Puede Jesús ser amigo íntimo sin que Él mande sobre tu vida? No. La Biblia, él no permite eso. He doesn't allow that. Entonces ese es como pastor, yo me pongo a pensar y digo yo, ¿cuántas personas en just think, tenemos una idea completamente errónea del Señor? Y mi preocupación es Mateo capítulo 7. En aquel día muchos me dirán. Y esta es la cosa, hermanos, esta es la cosa, que los que llegaron donde Jesús, ellos creían que iban a entrar a la eternidad, y Jesús dice: yo no los conozco, I don't know you. Una persona me dijo a mí: pastor, me dijo, ya estoy dudando de mi salvación. Good. No por los méritos de Cristo, sino por tu propia vida. ¿Qué refleja tu propia vida? ¿Qué refleja nuestra propia vida? ¿Somos salvos por lo que hacemos? No. ¿Somos salvos por obras? No. Pero si somos salvos, debemos de tener ese fruto de obediencia en nuestra vida. Amén.
Jesús lo dijo de esta manera. Nadie puede decir que es manzana si tiene color de pera y tiene figura de pera. Y si le das una mordida sabe a pera, pero él dice que es manzana. Probablemente, ¿qué es? Probablemente es una pera. Yo digo, yo soy cristiano, ok. Pero ¿qué dice nuestra vida acerca de si verdaderamente somos cristianos? No a la luz de lo que no, a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice mi vida? Ok. Mire, muchas personas, volviendo a eso del cliché de una relación personal con Jesús, muchas personas, escuche bien esto, al igual que quién, que Satanás, tuvieron un cierto tipo de relación personal con Jesús. Aún Satanás tuvo una relación con Jesús, right? O no habló con él en varias ocasiones, o no lo conocía Jesús, quién era él, y Satanás sabía quién era Jesús. ¿No tuvieron una comunicación en el desierto? Aún Satanás tuvo una, entre comillas, relación con Jesús. Con Jesús durante su ministerio terrenal, muchas personas, al igual que Satanás, tuvieron un cierto tipo de relación personal con Jesús durante su ministerio terrenal sin someterse a él como Señor. Pero como muy pronto descubrimos, sus únicos y verdaderos amigos fueron los que hicieron lo que él les mandó. Yo quiero que, si usted tiene su Biblia, por favor, o tiene su teléfono, o whatever it is that you have, I hope you have something. Quiero que lo abra a Juan capítulo 15, versículo 14, por favor. Juan capítulo 15, versículo 14. Mire lo que dijo Jesús en San Juan capítulo 15. Y esto se lo está diciendo a sus discípulos. Se lo está diciendo a las personas más cercanas a él, a los 12 y los otros discípulos que él tuvo, que no necesariamente son mencionados en los evangelios. Mateo 5:14, Jesús dijo esto: vosotros sois mis amigos. Entonces, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. You are my friend if you do what I tell you to do. Now, I don't know about you, but that just hits me the wrong way. Does it not hit you the wrong way? Yeah, it does. Why? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Aceptar a Jesús es aceptar que Él nos dice lo que tenemos que hacer. Él pagó el precio en la cruz del Calvario por mis pecados, por tus pecados. Él espera de nosotros esa obediencia a Él. Y por eso ¿cuántas personas que usted conoce que le tienen este tipo de obediencia a Jesús? ¿Cuánto podríamos decir que estamos fallando, hermanos, tremendamente en nuestra vida y en nuestra relación con Jesús? We're just straight out failing Him. No, pastor, qué sermón más depre. Well, maybe we need to hear that. Amén. Venimos a la iglesia, hermanos, de pecar. Nos dicen que sos lo mejor, que Dios te va a ayudar, para que salgas a seguir pecando. Y Jesús, su gloria, su poder, su persona, su señorío, nos lo cargamos entre los pies, hermanos. Ahora, vuelvo y repito, mi punto es, en aquel día Él nos dirá: Señor, Señor. Nosotros le diremos: Señor, Señor. Y Él dirá: no los conozco. I don't know you. I don't know you. No es fácil
obedecer al Señor, va en contra de todo lo que muchas veces uno quiere en la vida o uno desea en la vida. Amén. Ya. Jesús dice, perdona al que te ofende. A mí yo tengo ganas de perdonar y me cuesta perdonar. Soy una persona muy resentida. Amén. Yo le comentaba esto a los hermanos el domingo, de que yo perdone, y me pongo a pensar y digo yo, bueno, Víctor, tú predicas perdona, pero a ver, ¿qué tal esta persona? Ni verlos puedo. Y le pongo esa cara de usted sabe, ¿no? Usted sabe, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué tal? But inside, I still hold all that. No es fácil. ¿Cuántas cosas no son fáciles? Pero sabemos que le debemos, y lo hacemos porque le debemos absoluta obediencia al Señor. Por ejemplo, el Señor dijo, no os venguéis porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Right? I will pay the price. No es fácil. Claro que no. Y Jesús dijo claramente, hermanos, Jesús dijo claramente que éramos sus amigos si obedecíamos sus palabras. Por eso, un evangelio que no nos confronta con el señorío de Jesús no puede ser el evangelio, hermanos. Por ejemplo, si usted predica que Dios quiere que seamos ricos, que tengamos dinero, ¿cómo usted predica eso en una aldea de África, hermano? How do you preach that? Tell me. How do you preach that? ¿Cómo lo predica? Y si no lo puede predicar en todo el mundo, no lo puede predicar en ninguna parte del mundo. Porque el evangelio es para todos igual. Amén. Que Jesús existe para cumplir mis deseos, lo que yo quiero. O que la iglesia debe de ser el lugar que me da lo que yo necesito. Es que a mí no me gustó la alabanza. Es que aquí, es que allá. ¿Y por qué no hay mejor programa de esto? I mean, you know what, hermanos? Si usted lee la palabra de Dios, la iglesia tiene dos responsabilidades: orar por usted y alimentarlo bíblicamente. Como pastor, that's it. That's it. Es toda la responsabilidad. Pero ahora las iglesias parecen moles. ¿Sí o no? Para atraer. Para atraer. Vemos cada vez más a la gente acostumbrándose ya no a escuchar sermones, a escuchar 30 segundos de un clip, de un sermón, la parte más inspiradora, la parte más cachimbona del sermón, ¿sí o no? La que me quedó mejor al predicador, la que mejor levante el ánimo, y esa la hacen clip, la hacen trim, la ponen en TikTok y a usted se siente que escuchó la palabra de Dios. No, you haven't. That is not the word of God. That is a snippet of a piece of work that is meant to attract you. You don't even know the word. You don't even know the Bible. I can open the Bible to you. Yo le digo, abre tu Biblia, y te digo, ábrelo a ese libro, y quiero ver que tú lo puedas abrir. Te digo, abre la Biblia a este libro, ábrela. Ábrela. Muéstrame dónde está este libro en la Biblia. You can't even do that. Y tienes 10, 15 años de estar en la iglesia. It's embarrassing. Es una vergüenza. Pero de alguna manera creemos que Jesús está contento con nosotros. Una vez más, pastor, yo no me está haciendo good. Good. Yes, it's good. Yes. ¿Cómo creen que se sintieron las personas que escucharon a Jesús? Lea usted la predicación de Mateo del capítulo 5 al capítulo 7. Y todos los que nos ven hoy en línea, los autores de la Biblia, los apóstoles, Pablo y muchos de ellos mismos se describieron
como esclavos del Señor. Abra su Biblia, por favor, rápidamente a Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Mire lo que dice. Esto es la introducción de Pablo. Amén. Trae su Biblia. Le digo, pues, traiga la Biblia, hermano. Bring your Bible. It's better if you actually, si lo puede leer, es mejor para usted. Romanos 1:1. Miren lo que dice. ¿Cómo comienza Pablo esta carta? Que es la carta, Romanos es la carta más doctrinal, más teológica de todo el Nuevo Testamento. La más doctrinal y la más teológica de todo el Nuevo Testamento es la carta a los Romanos. Y mire cómo dice Pablo. ¿Pablo qué dice? ¿Pero cuál es la palabra correcta? Así es la palabra correcta. Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Por qué le leo eso? Escúcheme, listen to this. Porque Pablo era esclavo y era apóstol al mismo tiempo. Usted es hijo del Padre, amén, pero es esclavo de Jesucristo también. Porque hay gente que le va a decir, no, el pastor Víctor se está enseñando mal. Si Jesús nos enseñó que Él es nuestro Padre, Él nos enseñó que éramos sus amigos, right? Pero usted puede ser, Él es tu Padre, pero el Señor Jesús es tu Señor. Abra conmigo su Biblia al libro de Santiago. Santiago era el medio hermano del Señor y nos pasamos varias semanas leyendo Santiago hace unos días atrás, ¿se acuerdan? Do you remember that? Bueno, mire cómo comienza Santiago su carta. Yo sé que a algunos les da sueño todo esto y se aburren porque no están acostumbrados a ser discipulados. You're not used to that. You're not used to it. You're not used to reading. And you need to get used to it. Sí, dice Jesús allá. Por eso le dije a Jesús, ponte enfocado. Yo no tengo ningún problema, yo no crean que me ofenda. Yo sé que no, yo estaría también, necesitamos aprender esto, hermanos. Amén. ¿O qué quieren que les venga a predicar? Yo puedo predicar de otra cosa. Yo soy muy bueno para decir feel good sermons. That's how I've been trained. A mí me entrenaron así por 20 años. Amén. Tengo 16 años de sermones guardados en mi computadora. Le saco cualquiera el que usted quiera. Pero eso no le va a ayudar. You need to know the word of God. Miren lo que dijo Santiago en capítulo 1, versículo 1. Este es el medio hermano del Señor. Santiago, ¿qué? ¿Cuál es la palabra correcta? Santiago, siervo de Dios. Y Santiago hace la diferencia entre las dos divinidades. Él dice, yo soy esclavo de Dios y soy esclavo del Señor Jesucristo. De los dos. Él hace la diferencia entre las dos divinidades, el Padre y el Hijo. Y de los dos, dice Santiago, soy esclavo. Y uno de ellos fue su medio hermano en la carne. Y aún así él dice, yo soy el esclavo de él. Ahora, imagínense, hermano, I don't know cuántos de ustedes han tenido hermanos y hermanas, pero usted llegar a reconocer en su vida que el que era su medio hermano es el Señor y usted le debe absoluta obediencia, Él es su amo. A mí, tremendo, ¿verdad? Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. Uno más, segunda de Pedro. Pedro que caminó con el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Si yo le estuviera predicando algo que no es verdad, si usted no fuera esclavo y yo esclavo del Señor Jesucristo, si verdaderamente somos sus discípulos, entonces ¿por qué Pedro, después de 30 años del Señor haber ido al cielo, se refiere a Jesús de esta manera? Él no le dice, que this is so powerful. ¿Cómo comienza Pedro su carta? Simón Pedro, ¿qué? Siervo. ¿Cuál es la palabra? Dulos, esclavo y apóstol. ¿De quién? De Jesús. Él no dijo amigo de Jesucristo. Él no dijo hermano de Jesucristo. Él no dijo compañero de Jesucristo. Él dijo
esclavo de Jesucristo. Ahora, si alguien conoció a Jesús, fue Pedro, hermanos. Amén. Si alguien conoció a Jesús, si alguien pudo haber llamado a Jesús, y mi amigo era él. Pero él entiende de que aunque él conoció a Jesús y tuvo una íntima relación con él, al punto de que comía, de que compartía, de que una vez hasta sintió tanta confianza de darle un consejo a Jesús, aún él entendía: Él es mi Señor, yo soy su esclavo. Y aunque él era el líder principal de la iglesia, la piedra, el que le dijo: a ti te daré las llaves, aunque él era Pedro, y donde quiera que Pedro iba, la iglesia lo recibía y decía: ahí viene Pedro, el apóstol del Señor, el que conoció a Jesús. Él nunca niega ni rechaza el hecho de que él es esclavo de Jesús. Todos somos esclavos del Señor. Todo verdadero discípulo en la iglesia apostólica entendía esta verdad plenamente. Porque si todos los apóstoles confesaban que eran esclavos de Jesús, todos los que estuvieran bajo la supervisión de estos, sin duda, tenían que también ser siervos, esclavos del Señor. Si Pedro era esclavo de Jesucristo, adivine qué, todos los demás también. Si él siendo apóstol, si Pablo siendo apóstol, si Santiago siendo apóstol, los padres de la iglesia, como los quiera llamar, whatever, if they were slaves to Jesus, we are slaves to Jesus. Now, mi punto y el punto de la enseñanza es: esa es la relación que se refleja que nosotros tenemos con Jesús. Nos pesa aún traer la propia Biblia, hermanos. Somos tan haraganes. Right? We're just so incredibly lazy that we can't even do that. De leerla. ¿Cuántas veces gente, es que a mí me da sueño? Imagínense. Estamos hablando de algo muy serio, hermano. Pero mi punto es que vemos la fe como cualquier babosada. Vemos la fe como cualquier basura. Amen. We just see it like trash, like we don't care. Por eso es el temor. Y Jesús dijo: en aquel día muchos me dirán, Señor, muchos me dirán, y yo les diré: yo no los conozco. No voy a terminar con lo último, lo voy a dejar para la próxima semana. Pero quiero que pensemos sobre esto, hermanos. ¿Cómo está? ¿De qué he predicado durante las últimas 5 semanas los domingos? ¿De qué he predicado, Chuy? ¿De quién he predicado? Remember the name? Ya lo puse, I put him on the spot al pobre Chuy. I'm sorry, buddy. De Elías. Es que lo tengo que decir en inglés, Chuy. De Elijah. ¿Qué hemos aprendido de Elías? Él se paró solo. Amén. Se paró solo. Confrontó la maldad del pueblo. Cuando pensaba en esto, me acordaba de una vez que el Señor, yo he fallado tantas veces. Me acuerdo una vez, hace poco fui a un retiro. Me invitaron de pastores. Y por eso le digo, yo entiendo en veces el cansancio, tenemos tanto tiempo de estar en la iglesia. Pero me acuerdo que mi amigo pastor que me invitó estaba sentado atrás porque era el que estaba organizando, y habían como unas 40 sillas. Y yo inmediatamente entré al cuarto y gravité a sentarme con él en la mesa de atrás y no sentarme frente a poner total y absoluta atención. Claro, ¿qué recibí de los 2 días y medio que estaba ahí? Nada. Porque desde el primer momento que entré, mi mente y mi disposición era no darle seriedad a lo que iba a hacer. Siendo ya pastor, estoy hablando del año pasado. Amén. Y uno tiene que evaluar estas cosas en mi vida, mi tiempo en la palabra de Dios. Mi tiempo en la lectura de la palabra de Dios.
Yo le ponía a los hermanos, hermanos, esto nos detiene de pecar. Esto nos detiene de pecar. This right here. If you're not in here, you will fall. I will fall. You will sin. You will sin. If you sin, si hemos pecado, es porque nos apartamos de esto. Es porque nos apartamos de la palabra del Señor. De yo leerla, de yo estudiarla. Y sí, hermanos, te van a juzgar, te van a criticar, te van a rechazar. Hay gente que te va a despreciar. Tu familia en veces no va a estar de acuerdo, vas a ser el único. Pero cree también en la promesa que si tú crees, tú eres luz para ellos. Tú eres sal para ellos. Tú eres luz y sal para ellos, hermano. Créelo en el nombre del Señor. Mantente firme, no te rindas, pero sé firme en tu fe, sé firme en tus convicciones. No te amoldes a ellos, que ellos se amolden a ti. Pero reconoce y di públicamente: Jesús es mi Señor, yo soy su esclavo. No soy esclavo del mundo, no soy esclavo de ustedes, soy esclavo del Señor. Y aunque no les gusta lo que Él dice, lo que la fe dice, eso es lo que yo creo, porque Él tiene una promesa y yo he recibido su promesa. Yo he recibido su regalo de perdón, su regalo de salvación. Yo tengo su promesa en mi corazón. Amén. Yo sé claramente, hermanos, que si yo le soy obediente a Jesús, tengo su favor. Y yo necesito su favor. Yo necesito su ayuda. Yo necesito su poder todos los días. Y si yo no le soy obediente, no tendré su favor, no tendré su ayuda, no tendré su amparo. Eso es claro en la Biblia, hermanos. I won't have it. Tendré su amor, pero no tendré su favor. Ustedes que son padres saben muy bien a lo que me refiero. Su hijo, sus hijas pueden comportarse de la manera que se comportan. El amor de ustedes hacia ellos nunca cambiará. Jamás cambiará. Pero como usted se siente en dado momento con ellos, sí puede cambiar. Un padre o una madre puede sentirse triste de un hijo, orgulloso de un hijo, avergonzado de un hijo. Amén. Yes. Si nosotros verdaderamente creemos que Jesús es nuestro Señor, vamos a buscar agradarle. Agradarle, no agradar al mundo, no agradar a la gente, agradarle a Él. Y eso muchas veces nos hace enemigos de los demás. Nos hace enemigos de los demás. Jesús lo dijo: porque a mí me odiaron, te odiarán a ti también. They hated me, so they'll hate you too. Quiero tomar, yo sé que ya son 10 para las 9. Quiero tomar 5 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta.